Comunidad Autónoma de La Rioja en su totalidad pasa del nivel 3 al nivel 4. De Cervera del Río Alhama, que se mantiene en el nivel 6, y en el caso del barrio de Valverde pasa a nivel 4, el mismo que tiene el resto de toda la comunidad. En el nivel 5 se mantiene el municipio de Pradejón. Calahorra, Nájera y Alfaro pasan del nivel 4 al nivel 5. Bienvenidos a 7 Magazine, ya lo han escuchado, La Rioja retrocede y vuelve al nivel 4 del semáforo COVID. Esto significa que vamos a peor, que el virus sigue extendiéndose sin control por La Rioja y de una manera especial por La Rioja Baja. Calahorra, Nájera y Alfaro confinadas. El entorno domiciliario y laboral siguen en el foco de los contagios. Enseguida lo vemos en nuestra mesa de actualidad y hablaremos con dos investigadoras riojanas. Participan en lo que podría ser la revolución de las pruebas PCR. Se harían en casa de una forma mucho más rápida. Enseguida nos lo cuentan. Ya saben que estamos inmersos en plena semana del libro. Son muchas las actividades relacionadas con los libros y la lectura. Las librerías salen a la calle con descuentos del 10% y regalando vino. Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja en esta jornada de miércoles. Como ya saben, lo primero, mesa de actualidad, y lo hacemos con Víctor Zurrunero. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, bienvenido. buenas tardes, Silvia. Y también con Diego Caro. Hola Diego. Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Bienvenidos a los dos. El titular es claro, vamos para atrás, ¿no? Y todo lo que no sea ir para adelante es retroceder, Diego. Seguimos yendo para atrás. No avanzamos. La verdad que es una situación que ya desespera, porque no avanzamos, la situación sigue complicada, la gente se está relajando y estamos viendo unas cifras malas que nos están llevando a situaciones otra vez malas para nuestra economía, para nuestras empresas que se están viendo en puntos de La Rioja obligadas a cerrar o a cerrar antes, y es una pena porque todavía nos queda camino y hay que mentalizarse de que queda un último tirón para que estemos todos ya con la vacuna, por lo menos una gran parte. Porque yo creo que una vez vacunen a la gente de más de 60 años, por poner una edad, creo que ya será un buen momento para que el resto de la población pueda volver a tener cierta normalidad, pero hasta que no lleguemos a ese punto estamos todavía en una situación muy complicada. Una situación de retroceso, y ya saben, pues toda La Rioja volvemos al nivel 4, incluso hay algunos municipios que vuelven al nivel 5. Víctor, te pido un primer titular, no sé si se esperaba estos datos, cuadraban que... Yo creo que se esperaban, de hecho la semana pasada ya se había manejado la posibilidad de que se endurecieran las restricciones a la vista del aumento de los contagios. No fue así, se mantuvo el nivel, excepto en algunas localidades, y esta mañana el Gobierno ha anunciado lo que muchos esperaban, ¿no? Que se aumentaran las restricciones debido a ese aumento sostenido de la incidencia acumulada. Pues vamos a escuchar lo que decía la consejera de Salud y portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba. Que la Comunidad Autónoma de La Rioja en su totalidad pase del nivel 3 al nivel 4. Se mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma, la restricción de movilidad nocturna de 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana, y el número máximo de 6 personas para las reuniones sociales. Las principales diferencias entre el nivel 4 respecto al nivel 3 se encuentran fundamentalmente en los aforos máximos, que pasan a ser del 30% en espacios interiores de hostelería y restauración, sin modificaciones en cuanto al aforo del 75% en exteriores y la prohibición del consumo en barra. Y en cuanto al comercio, el aforo máximo pasa en este caso también a 1/3. Cervera del Río Alhama, que se mantiene en el nivel 6, y en el caso del barrio de Valverde pasa a nivel 4, el mismo que tiene el resto de toda la comunidad. En el nivel 5 se mantiene el municipio de Pradejón. Calahorra, Nájera y Alfaro
pasan del nivel 4 al nivel 5. Las localidades que se encuentran en este nivel 5 deben permanecer con cierre perimetral y el horario de atención al público en sus establecimientos no esenciales finalizará a las 5 de la tarde. Las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 4 personas y la restricción de movilidad nocturna será de 10 de la noche a 6 de la mañana. Estos cambios en la aplicación del plan de medidas aparecerán reflejados en el Boletín Oficial de La Rioja de mañana y estarán vigentes a partir de este viernes, día 23 de abril. Ya lo han escuchado, es el anuncio que hacía esta misma mañana el Gobierno de La Rioja. El titular sin duda es ese: retrocedemos toda la comunidad, pasamos del nivel 3 en el que nos situábamos al nivel 4 y además hay varios municipios que incluso pasan al nivel 5. Víctor, vamos con ese semáforo COVID que hace referencia. Si te parece, Silvia, un poco lo que ha anunciado la consejera de Salud esta mañana. Ustedes ya saben cómo funciona el semáforo COVID, lo presentó el Gobierno hace unos meses. Es el nivel de restricciones en función de la incidencia acumulada que tendríamos desde el nivel 0, la nueva normalidad, ahí lo están viendo ustedes, hasta el nivel 6, que sería el más restrictivo, con el comercio no esencial totalmente cerrado, en el que se encuentra en estos momentos Cervera, que seguirá así todavía al menos una semana. ¿Cómo va a estar La Rioja? Pues La Rioja pasa del nivel 3 al nivel 4, afecta especialmente a los aforos en los interiores, ahí lo tienen, el comercio estará el aforo reducido a 1/3, la hostelería un 30% en el interior de los establecimientos y un 75% en las terrazas, y sigue prohibido el consumo en barra. Los gimnasios tendrán que reducir también su aforo a 1/3 y los eventos de ocio y cultura en interiores con un aforo de la mitad de la capacidad. Eso para toda La Rioja, pero hay algunas localidades, Silvia, que van a estar en el nivel 5, especialmente de La Rioja Baja, por ese incremento de la incidencia acumulada que es preocupante. Entre ellos estarán Calahorra, Nájera y Alfaro. ¿Qué va a afectar a estos municipios? Pues la medida más llamativa es el cierre perimetral de los municipios, es decir, no se puede ni entrar ni salir de estas 3 localidades sin causa justificada, y el comercio no esencial y la hostelería tendrá que cerrar como muy tarde a las 5 de la tarde. Y las reuniones sociales se limitan a 4 personas y el toque de queda se elevará 1 hora. En toda La Rioja hasta las 11 de la noche, pero en estas 3 localidades será a partir de las 10. Pues ahí está el semáforo COVID y esos nuevos niveles que nos explicaba Víctor Zurrunero, el comercio que vuelve a estar otra vez golpeado. Diego, lo decías también al inicio, otra vez restricciones al comercio, claro. Claro, además en un nivel 5 ya empieza el cierre a las 5 de la tarde. Desde las asociaciones comerciales hacemos hincapié en que no tiene mucho sentido. Si quieres que la gente, evitar contacto de gente, el comercio riojano en su 99,99% son comercios que no son masivos, son comercios que igual tienen una persona en tienda como mucho. Les afecta menos el aforo que el horario. Si cierras a las 5 de la tarde, generas que haya un aumento del menos tiempo en la tienda, menos tiempo abierto, más posibilidad de que haya contacto de gente. Entonces no lo sé, no sé si es una medida del todo acertada y no sé, iremos viendo, porque ya se ha reclamado varias veces que esas medidas igual no son del todo fiables bajo el punto de vista comercial, por el tipo de comercio que tenemos, que igual en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, que hay comercios que son muy masivos, sí que tiene sentido, pero aquí en La Rioja sinceramente no lo creo. Bueno, Calahorra se cierra perimetralmente en plenas jornadas de la verdura, con todo dispuesto. Es uno de los municipios, que de esos 3 que se cierran en plenas jornadas de la verdura. Víctor, con todos los actos que había programados, han tenido que salir a contraprogramar muchos de esos actos. Bueno, claro, las localidades que se ven afectadas por este aumento de restricciones tendrán que planificar sobre todo estos eventos con los que contaban tener visitantes de fuera, y que de momento va a ser imposible, por lo menos durante la próxima semana. El Gobierno hace referencia, pone el foco en, desde luego, La Rioja Baja, son algunos de los municipios, es sin duda la zona más afectada en estos momentos por la pandemia. Ayer precisamente la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, pedía y solicitaba que sigamos manteniendo el cuidado y sigamos siendo precavidos.
Las diferencias son muchas, conocemos ya la sistemática del virus, por mucho que mute y vengan cepas nuevas. Desde luego la vacuna y el sistema que se tan organizado, tan bien priorizando a los sectores más débiles, a los sectores más sensibles a la enfermedad, etcétera, etcétera, claro que ha influido, pero también quiero decir la conciencia de la ciudadanía riojana. Yo creo que aunque hay excepciones, la mayor parte ha sabido contenerse para evitar los contagios. Pues eso decía la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, que bueno, dice que la mayoría sabe contenerse, pero es cierto, digo, que cada fin de semana volvemos a ver esos incumplimientos, esas sanciones que se repiten ya. Sí, es que es una situación que se está alargando y la gente está tomando el camino erróneo y nos va a generar problemas, nos va a seguir generando problemas mientras no aguantemos ese poquito. Es cierto que ahora viene el verano, es una situación en la que los contactos de gente se dan más en exterior, que al final parece que en exterior el contagio es mucho menor y hay que seguir llevando muchísimo cuidado. La relajación, que no sé si claro, hay tantas ganas, esa fatiga pandémica a la que siempre hacemos referencia, que nos lleva a la relajación, a pensar que el virus se ha marchado y desde luego el virus está aquí y está con fuerza. Sí. Y luego encima ves imágenes de países que ya están sin mascarilla o que están ya funcionando de otra forma y te da esa cierta envidia, pero es que hay que aguantar. Todavía tenemos población con mucho riesgo que no está vacunada. Bueno, y las UCIs, la presión asistencial, Víctor, ¿no? que está ahí, seguimos La Rioja en riesgo extremo y con las UCIs la presión asistencial sanitaria pues en máximos. Pues sí, la UCI contaba hoy con 23 pacientes de 43 camas. Estamos hablando de que está por encima del 50%, cuando el Ministerio de Sanidad recomienda como máximo un 25%. A partir de ahí sería riesgo extremo. Yo creo que la presión asistencial es lo que más preocupa. Es verdad que el número de pacientes ingresados no es tan alto como el que tuvimos pasadas las Navidades, están por encima de los 70, pero como siempre decimos, una vez que se produce el contagio tienen que pasar al menos más o menos 2 semanas cuando la gente empieza a ingresar en los hospitales y otras 2 semanas más o menos hasta que llegan en UCI, con lo cual yo creo que esa presión asistencial se podría ver incrementada en los próximos días. Bueno, además los expertos alertan que estas nuevas cepas hacen que quizás esas consecuencias de las personas con mayor gravedad, que sufren con mayor gravedad la enfermedad, llegan pasados más tiempos, ¿no? Esas semanitas o 2 semanas llega todavía más tiempo, así que hay que estar alerta con toda la precaución del mundo porque el virus, como decimos, no se ha marchado. Y mientras la esperanza de las vacunas, también hay mucho debate sobre esta situación. Lo que ya conocemos es que la vacuna de Janssen podrá ofrecerse a la gente. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, avalaba, aunque reconocía algún tipo de problemática y riesgos en esta vacuna de Johnson & Johnson. La Agencia Europea del Medicamento ha concluido este martes que el beneficio-riesgo general sigue siendo positivo a la hora de administrar la vacuna contra la COVID-19 de Janssen. The benefits of the vaccine outweigh the risks, and that the Janssen COVID vaccine is effective in preventing infections caused by COVID, a very serious disease. Eso sí, la EMA ha confirmado que se ha observado un posible vínculo con casos raros de coágulos sanguíneos inusuales relacionados con las plaquetas bajas en sangre, que serían los desencadenantes de los trombos. This is a very rare effect, but it also makes it very important for doctors and patients to be aware of the signs so that they can spot any concerns and seek specialist help as soon as possible. Al igual que hizo hace 2 semanas con la vacuna de AstraZeneca, el Comité de Seguridad de la EMA concluye que se debe agregar una advertencia a la información del producto para la vacuna COVID-19 Janssen y que estos eventos deberían incluirse como efectos secundarios muy raros de la vacuna. El pasado miércoles, la compañía farmacéutica anunciaba que retrasaba el lanzamiento de su vacuna contra la COVID en Europa, tras la paralización en Estados Unidos por los 6 casos de eventos trombóticos en personas vacunadas con su inyección, tras administrar más de 6,8 millones de dosis de la vacuna. Horas después, la EMA señalaba que su comité de seguridad estaba revisando también los 6 casos de trombos ocurridos en los Estados Unidos tras el uso de la vacuna de Janssen. Esta vacuna destaca sobre el resto porque se administra en una sola inyección, aunque su eficacia es menor en comparación con las otras vacunas, del 67%. Consiguió la autorización de comercialización condicional por parte de la Comisión Europea el 11 de marzo de 2021. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento concluye, por tanto, que el beneficio-riesgo general sigue siendo positivo a la hora
de administrar esta vacuna, así que Janssen llega a España y llega también a La Rioja. Diego. Insegura no lo sé. De 6,8 millones de personas hay 6 casos. Tenemos ahora mismo en la UCI 20 y tantas personas. Es que no es un problema. El problema son las 20 y tantas en la UCI. No, si hay que vacunar, pues es que es un mal menor al final. Y además son esa problemática de trombos que no implica una muerte. No sabemos lo que implica, pero no es como los 20 y tantos casos de la UCI que pueden terminar probablemente algunos de ellos en muertes. Es que no lo veo comparable. No veo que haya tanto problema en esas vacunas. Es que no lo veo. Creo que hay que vacunar como sea, cuanto sea y lo más rápido posible, vaya. He escuchado un caso en Oslo, una persona que había rechazado AstraZeneca, que finalmente había pasado en la UCI, finalmente había fallecido, así que bueno, son casos muy puntuales, pero que a tener en cuenta. Y Janssen, como decimos, Víctor, que llega a La Rioja, ¿verdad? Pues sí, está previsto que hoy lleguen a La Rioja esas primeras 1000 unidades de la vacuna Janssen, que hay que recordar a los espectadores que la principal diferencia es que solamente necesita una dosis, con lo cual se espera que eso avance mucho el plan de vacunación, porque con una sola dosis la persona alcanzaría una inmunidad suficiente. En principio se van a administrar a aquellas personas que tienen problemas de movilidad y no pueden acercarse a los puntos establecidos de vacunación, lo que se llama vacunación a domicilio, porque al tener una dosis pues facilita, ¿no? y impide que la persona tenga que desplazarse en varias ocasiones, y veremos a ver cómo empiezan a distribuir. Al principio son muy poquitas, aunque se espere que lleguen más las próximas semanas. En cuanto a la vacunación en general, Víctor, de La Rioja, respecto a cifras, ¿cómo estamos? Pues las cifras, pues más de 26.500 personas han completado la pauta, parecen pocas igual si comparamos con la población, pero el otro día en el periódico contábamos que en La Rioja se han contagiado más o menos unas 29.000 personas de coronavirus. Estamos a punto de superar esa cifra, se ha superado a nivel nacional. En La Rioja estamos a punto, que es como un hito de esperanza, ¿no? Es decir, habrá más gente vacunada que gente contagiada. Y al menos 70.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, con lo cual algo de inmunidad hay. Si a eso le sumamos esas 29.000 personas más las que no están contabilizadas, que han podido pasar la enfermedad y mantengan algo de inmunidad, pues estamos hablando de que cada vez más personas están protegidas frente a la COVID. La Rioja ha recibido más de 100.000 vacunas y está a punto de inocular la número 100.000, que también creo que es una cifra para celebrar. Desde luego una cifra redonda, una cifra para celebrar, porque al final es la esperanza a la que nos seguimos acogiendo para seguir hablando, bueno, pues de que los datos van a mejor, de que precisamente vamos descendiendo en ese semáforo COVID y no al revés, sumando escalones. Ojalá así sea, ojalá pronto llegue la vacuna para todos y bueno, estos problemas puntuales, pues que la EMA, no sé cómo lo veis, la Agencia Europea del Medicamento está respondiendo con determinación. No sé si creéis que es el mejor protocolo: paralizar, pensar, actuar y luego volver a poner en marcha. Es una situación diferente porque son unas vacunas que se han testado mucho más rápido que las que hemos vivido normalmente. Es cierto que igual, si comparamos los casos de estas vacunas problemáticos con los problemas que causan otro tipo de vacunas, otro tipo de pastillas, que nos tomamos con una normalidad aplastante, igual son hasta menores, pero sí que es cierto que tienen que andar vigilando de otra manera para controlar, por si acaso. Pero vamos, lo que digo, los datos son bastante buenos. Claro, es que estamos mirando con lupa ese prospecto que a veces de otros medicamentos no lo miramos así. Pendientes también del Consejo Interterritorial de Salud, hay varias cuestiones. Bueno, sobre todo el espaciar, parece que nos espaciará ese tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis en el caso de la vacuna de la COVID. Pues sí, entre Pfizer y Moderna, entre la primera y segunda dosis hay un periodo de entre 21 y 28 días en función de la vacuna elegida. Se estaba planteando la posibilidad, también por parte de algunas comunidades autónomas, de poder alargar esa segunda dosis y tener más capacidad de inmunizar al menos con una primera dosis a un mayor número de la población. Ayer el Consejo de Salud Pública se mostraba en contra de alargar y prefería mantener, y es uno de los asuntos que está tratando en el Consejo Interterritorial para llegar a un acuerdo comunidad. Y también está sobre la mesa qué va a pasar con esas segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca, si se mantendrá y se inoculará la misma tipo de vacuna o se va
a utilizar otro tipo de fórmula. Pues veremos, porque hay 2 millones de personas en ese limbo de saber qué ocurre, como dice Víctor. Vamos con más temas. La vacunación estaremos muy pendientes sin duda y se lo contaremos en nuestros servicios informativos cómo evoluciona y también en nuestras mesas de actualidad. Ahora otro tema desde luego desagradable. A última hora de la tarde de ayer se confirmaban los peores presagios. El cadáver encontrado en el canal de Lodosa correspondía a Jesús Ochoa, desaparecido el 13 de abril en Calahorra. Fue la policía local de Alfaro quien dio aviso al Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja 112 del avistamiento del cuerpo en el canal de Lodosa a su paso por Alfaro. Así que desde aquí pues nuestro pésame a la familia y amigos por esa desagradable noticia. Finalmente el cuerpo aparecía en el canal de Lodosa. Diego. Sí, nada, desearle a la familia el pésame y bueno, a ver si se esclarecen las causas. Al final, estos canales, como comentábamos antes, son bastante peligrosos en general y bueno, no desconocemos lo que ha pasado, pero bueno, nuestro más sentido pésame. Víctor. Pues fue una noticia triste, ¿no? Yo creo que era la que nadie quería escuchar, sobre todo porque la búsqueda de Jesús había movido a la solidaridad de sus vecinos de Calahorra, también de muchas localidades que habían participado en esa batida que se organizó el fin de semana por la Guardia Civil, con otros cuerpos de emergencias, con la única intención de encontrarle, ¿no? Y encontrarle salvo. Pues ha sido pues eso, la noticia que no nos hubiera gustado contar, y desde aquí, desde luego, mandamos también nuestro pésame a sus familiares y amigos. Pues sí, queríamos lanzar ese mensaje de apoyo a familias y amigos desde 7 Magazine. Vamos con más cuestiones, cuestiones económicas. Nos vamos a meter ya, adentrar en ese terreno económico. El Gobierno central ha rectificado y finalmente permitirá que el vino, el mueble y el calzado reciban ayudas para la reconstrucción procedentes de los fondos europeos cuando inicialmente habían quedado excluidos. El Consejo de Ministros ha aprobado la capacidad de las comunidades autónomas de poder incluir estos CNAE en estas actividades que en un primer momento pues habían quedado excluidos. La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, se felicitaba también por esta decisión, y ya se han facilitado los convenios para poder tramitar esa petición de ayudas que se cuantificarán tras el análisis de los datos. Así que las ayudas por esta situación pandémica que estamos viviendo, pues que llegan a los diferentes sectores. Diego, te pregunto en este caso a ti como presidente de los jóvenes empresarios, las ayudas que siguen siendo muy necesarias y también en estos sectores que habían quedado excluidos en un primer momento. Sí, las ayudas son muy necesarias y sí que es cierto que en el primer listado de empresas, de sectores, sí, ciertamente estaba totalmente, no tenía ningún sentido porque había, por ejemplo, si tenías una empresa dedicada a la sidra sí que tenía subvención, pero si se dedicaba al vino no. Había un montón de ejemplos que no tenían ningún sentido y que creo que fueron fruto de hacer las cosas demasiado rápido, de sacar las medidas demasiado rápido, y no se valoraron realmente los distintos sectores que podían entrar. Y desde la Federación de Empresas de La Rioja se mandó un comunicado al Gobierno de La Rioja con los CNAEs que creíamos que debían estar, y sí que es cierto que se ha escuchado en gran parte de ellos, y nada, y a ver si llega la ayuda a las empresas, y más que las ayudas, que vuelva un poco la situación a la normalidad, que al final es lo que necesitamos las empresas para poder funcionar, un poquito de normalidad. Eso será mejor que las ayudas, sin duda, Víctor. Al final, pues esa petición que nos comentaba Diego que se realizó desde la FER, la presidenta que la ha peleado también de una manera especial. Bueno, sí, la verdad es que allí había sido una apuesta también de la presidenta de conseguir que se incluyeran esas ayudas. Yo creo que es una buena noticia, son sectores muy importantes para la economía riojana que se han visto afectados también por la crisis y por tanto yo creo que tenían derecho a recibir esas ayudas en igualdad de condiciones que otros sectores, ¿no? Bueno, ayer conocíamos también los datos de Mercadona, que elevaba su beneficio un 17% en lo que ha sido el 2020, el año de la pandemia, hasta alcanzar los 727 millones, Juan Ros, que hacía ayer la presentación oficial de los datos. Mercadona ha elevado sus ventas un 5,5% en 2020 hasta alcanzar los 26.932 millones de euros y ha registrado un beneficio neto de 727 millones, lo que supone un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior, a pesar del año atípico que se ha vivido como consecuencia de la pandemia y que ha obligado a la cadena a invertir 200 millones de euros en medidas frente al coronavirus. Nosotros el COVID no nos ha beneficiado en cuanto a beneficio porque nos hemos tenido que meter en una cantidad de gastos impresionantes, ¿no?
La falta de turistas a nosotros nos ha afectado mucho porque sobre todo nosotros somos una empresa muy fuerte donde más turistas hay, pues en toda la zona del Mediterráneo somos muy fuertes, en Canarias somos muy fuertes y en Baleares también, y sobre todo ¿sabes lo que más nos ha perjudicado? Que hay algunos competidores nuestros que lo están haciendo mejor que nosotros. Por ello considera que los trabajadores de supermercados deberían estar vacunados ya frente al coronavirus. O sea, somos sector esencial, ya deberíamos de estar vacunados. Ahora es que ya vamos a estar todos vacunados. O sea, quiero decirte que ya no vale la pena la discusión esta porque yo creo que ya el tema ya está pasado, ¿no? Por otro lado, Mercadona ha pagado en 2020 un total de 1.130 millones de euros en impuestos, algo de lo que su presidente se ha mostrado orgulloso. Si queremos servicios públicos, si queremos la justicia universal, si queremos la sanidad universal y si queremos la formación universal, pues hay que pagar impuestos. Y para nosotros es un orgullo el pagar impuestos. Otra cosa es cómo se gestionan estos impuestos que pagamos, pero eso a nosotros no nos toca. Además, su intención es seguir con la transformación que ya emprendió hace unos años e invertir en ella 1.500 millones de euros en este 2021, lo que hará que se creen 5.000 nuevos puestos de trabajo estables, además de contar ya con una plantilla de 95.000 personas. 95.000 personas en su plantilla, una carrera meteórica, sin duda la de Mercadona, a la cabeza de Juan Roig, que decía, Diego, que se siente pues orgulloso de pagar esos impuestos. Ha habido mucha controversia en cuanto al tema del pago de impuestos, y Roig que decía esas palabras. Es un ejemplo para muchas empresas Mercadona, la verdad, la manera que tiene de funcionar. Yo en una reunión que tuve recientemente vi cómo también ofrecían a la sanidad riojana sus médicos de plantilla para poder vacunar en caso de que fuesen necesarios. La verdad que es una empresa con unos valores tremendos y que funciona súper bien, en parte gracias a ellos. Ponía en valor, desde luego, el trabajo de los supermercados, de las personas que han trabajado también en primera línea, ¿no? En cierto modo, cuando en la parte más dura pues estuvieron trabajando supermercados, personas, los cajeros también, y decían muchos de ellos que han estado en la primera línea y que no han sido sector esencial en cuanto a la vacunación, pero bueno, que se conforma ya con lo que... Es una reivindicación de ese sector esencial, como también de otros sectores, y es verdad que hay que reconocer el trabajo que hicieron, especialmente en esos primeros meses, como decías tú, Silvia, en la que había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, mucho miedo, y muchos ciudadanos pudimos quedarnos en casa un poco más resguardados y con un poco más de tranquilidad, y en cambio ellos desde el primer día tuvieron que salir a la calle y enfrentarse a la situación que estábamos viendo para que los demás pudiéramos ir a comprar, pudiéramos seguir teniendo esos productos básicos en casa. Yo creo que es una labor que hay que agradecerles, como se ha agradecido a otros sectores. Y en cuanto a la vacunación, pues él lo ha dicho claramente, ¿no? Ya estamos en una parte muy avanzada, aunque bueno, siempre está bien que reivindiquen, ¿no? Bueno, pues el ejemplo de una empresa española que ha tenido desde luego un ascenso meteórico. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana en cuanto a lo que tenga que ver con la vacunación, se lo iremos contando, y sin duda hablaremos de la situación nueva en la que nos enfrentamos en La Rioja, con ese nivel 4 y esas 3 municipios confinados perimetralmente de Calahorra, Nájera y Alfaro. Vamos a cerrar ya aquí nuestra mesa de actualidad. Víctor Zurrunero, muchísimas gracias. Diego Caro, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta ni se muevan, porque vamos a hablar de una nueva revolución en lo que puede ser la nueva revolución de las pruebas PCR, si les ha tocado hacerse una de ellas, y lo están estudiando unas investigadoras riojanas. Nos lo cuentan a la vuelta, tras esta pequeña publicidad. Hasta ahora mismo.